Te contaba al principio del programa que venimos preparando un informe sobre violencia institucional, sobre el Estado reprimiendo, desde antes que se conociera hace una semana la desaparición de Santiago Maldonado. Así que nos sirve para poner en contexto la falta de quien estás viendo en pantalla, Santiago Maldonado. Claudio Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Sí, abriendo un poco la cocina de nuestra producción, hará 2 semanas y media empezamos a indagar un poco sobre qué es lo que está pasando con el tema de la represión. Pues se venían sucediendo una serie de hechos. Claro, por ejemplo, pasó el Día del Amigo. ¿Te acordás que hubo una represión importante en una plaza céntrica de Luján hacia chicos que solo estaban festejando el Día del Amigo, lo cual generó protestas, detenciones, etc. Empezamos a buscar datos. Obviamente por la dinámica de la campaña el tema nos fue quedando, como decimos nosotros, en parrilla, pero obviamente la desaparición de Santiago Maldonado hace una semana en Chubut actualizó el tema, lo puso nuevamente en agenda y profundizamos de algún modo lo que habíamos empezado a investigar. Es claramente un hecho gravísimo. Realmente, insisto, subrayo, gravísimo, porque uno puede estar de acuerdo o no con los protocolos de abordaje de una manifestación por parte del gobierno, algo que se discutió desde el minuto 1 del gobierno de Cambiemos, pero en este país, con todo lo que pasó en la década del 70, hablar de desaparición forzada de personas son palabras mayores, es un camino de ida, es una historia que no deberíamos repetir. Con el agravante, si es que hay un agravante, el caso de Julio López, no se sabe hasta el día de hoy, aunque hay sospechas, está en medio del juicio con el represor Miguel Ángel Echecolás. En este caso, el caso de Santiago Maldonado, hay indicios de que pudo haber tenido responsabilidad la Gendarmería. De hecho, familiares de Santiago y testigos del lugar dan a entender que la Gendarmería puede ser la culpable de esto. Además, con un antecedente también que algunos colegas se ocuparon de resaltar, que quien dirigió el operativo es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que es Pablo Nocetti, que es una persona que desde sus opiniones, desde su punto de vista y desde su trabajo como abogado defensor de represores en juicios de lesa humanidad, ha manifestado claramente muchas veces que... Posiciones muy reaccionarias. Posiciones muy reaccionarias. 4.960 personas. Bueno, esta es la historia. O sea, nosotros veníamos detectando y haciendo un punteo de determinados casos que nos llamaban la atención desde el comienzo mismo del gobierno. En el primer verano, en el verano de 2016, hubo una represión importante en la Villa 1114, a unos chicos que estaban en una murga, ¿sí? Luego tuvimos el caso de Luján, tuvimos el caso de la Villa Zabaleta, tuvimos el caso de el comedor de Lanús, de los cartoneritos, y realmente dijimos, bueno, vamos a tratar de entender cuáles son los datos, a poner en contexto. Obviamente no hay datos oficiales, Entonces fuimos a buscar a la ONG, a la gente que desde hace mucho tiempo se está ocupando de censar y de relevar los datos vinculados con la represión institucional, que es Correpi. Correpi es la coordinadora contra la represión del Estado y la represión policial e institucional. ¿Qué es lo que nos dice Correpi en la placa anterior, si la podemos 4.960. 4.960 casos de personas asesinadas por el Estado en 33 años de democracia. O sea, es una estadística que Correpi realizó a fines del año pasado, o sea, cuando se cumplieron 33 años de democracia. Muchos de estos casos son los gatillos fáciles de las fuerzas de seguridad. Exactamente. Veamos qué es lo que está pasando desde diciembre de 2015 hasta hoy, que es el gobierno de Mauricio Macri. Mejor dicho, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016, que es hasta donde Correpi tiene censado los casos. En el gobierno de Cambiemos, 256 personas asesinadas por el Estado. Una muerte cada 25 horas. ¿Sí? Una por día, un poquito más. En la próxima placa vamos a ver cuáles son las principales causas. Esto en los 5.000 casos que vimos, no es solo... Los 33 años de democracia. En los 33 años de democracia. Gatillo fácil, o sea, muertes por gatillo fácil, 46%. Y muertes de personas detenidas, o sea, que ya estaban a cargo del Estado cuando llegaron a los centros de detención, el 39%. O sea, que estas dos son las causas más frecuentes de muertes en manos del Estado. En la próxima placa vamos a ver
lo que decíamos antes, nos llamó la atención a propósito de lo que había pasado en Luján, qué es lo que está pasando con los jóvenes. Y detectamos a través de los casos que censa Correpi que la edad de las víctimas de todos estos 33 años de democracia está muy concentrada en los jóvenes. El 49% de las víctimas tienen o tenían entre 15 y 25 años. Y si amplías un poquito más el foco y llegás a los 35 años, te das cuenta que casi 9 de cada 10 muertos por el Estado tuvieron o tenían menos de 35 años al convertirse en víctimas. Es un dato escalofriante, o sea, los jóvenes están en el foco de este problema. Vemos la próxima placa. La provincia de Buenos Aires, obviamente, porque tiene muchísima cantidad de habitantes, tiene el mayor porcentaje de estas muertes. Pero si vamos a la próxima placa, vamos a ver un ranking por provincias, donde ya, digamos, está de algún modo promediado, ¿no? Santa Fe es la provincia que, en relación con la cantidad de habitantes, tiene la punta en este ranking negro de muertes por parte de fuerzas policiales. Le sigue Tierra del Fuego. Esto es proporcional, ¿no? En relación a la población. Le sigue Mendoza. Hay una leyenda que no es tanto, si uno mira estos datos, de que la policía de Mendoza es una policía brava. Chubut, bueno, estamos... El caso de Santiago Maldonado. Y recién ahí en el quinto lugar recién aparece la provincia de Buenos Aires, que aparecía primera cuando pensabas en el volumen total. Vamos a la próxima placa. En Santa Fe, ¿no? La primera con también fama de ser una de las peores policías del país. Vos fíjate qué interesante este dato, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, veníamos en el año 83, que es el año del arranque de todo esto, de los 33 años de democracia, de una dictadura, o sea, de una mano pesada en términos de represión institucional. Vos fíjate cuáles son los porcentajes de muertos diarios por gestión que fueron teniendo los distintos gobiernos democráticos. Raúl Alfonsín, 0,06. Carlos Menem, 0,19. Fernando de la Rúa sube, tiene... En medio de la crisis. En medio de la crisis, los últimos días de la Rúa fueron trágicos. Se mató más de 30 personas en un día. 0,65. Se consolida Puerta Rodríguez A. Duhalde como un solo gobierno, 0,52. Seguimos a la próxima placa. Y aparece... Néstor Kirchner, 0,58. Cristina Kirchner, 0,73. Y Mauricio Macri, 0,75. Se pega un salto con el gobierno de la Rúa y sigue una tendencia muy preocupante ascendente. O sea, es una deuda clara de los gobiernos democráticos resolver este problema. O sea, las fuerzas estatales, la policía, la gendarmería, como quiera llamarlo, matan, en el caso, digamos, si lo tomamos en el día de hoy, una persona por día. Estamos en medio de campaña del tema de déficit de vivienda, violencia institucional, Estado represor. Nos gustaría que los candidatos hablaran mucho más. Nosotros hablamos con 2 expertos en el tema. O sea, fuimos a hablar con la gente del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y también con la gente de Correpi, sobre cuál era su impresión acerca de si en este gobierno, en el gobierno que empezó el 10 de diciembre de 2015, ha aumentado la represión policial o no. Esto es lo que nos dijeron. Bueno, acerca de la cuestión de si el trabajo policial se ha endurecido en estos últimos meses, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, por un lado, lo que tenemos que decir es que no hay información oficial para poder sostener esto, a pesar de que hemos pedido reiteradamente el acceso a los datos sobre detenciones policiales, no hemos conseguido que durante 2016 y 2017 nos den esa información. Más allá de esto, sí nosotros hemos recibido mayor cantidad de denuncias en los últimos meses y sobre todo se han visto algunas modalidades que quizá antes no eran tan comunes, como por ejemplo detenciones de niños o requisas a estudiantes secundarios o mismo los operativos que se realizan en el conurbano, en los colectivos, por ejemplo, donde todas las personas son bajadas de los colectivos, se les piden el DNI, etc. Entonces para nosotros sí hay por ejemplo, algunas facultades policiales que han sido ampliadas a partir de decisiones judiciales y políticas también, y sobre todo algunas políticas de seguridad, como los operativos de saturación o los operativos de control poblacional, que claramente crean las condiciones para que la policía tenga mayor libertad de acción en la calle. No hay controles en estos operativos y ahí es donde se generan estas escenas que derivan en abusos policiales con mucha frecuencia. Desde el inicio.
Manuel Tufro era quien hablaba. Exactamente, del equipo que se ocupa justamente de la represión institucional dentro del CELS. También teníamos el testimonio de María Carmen Verdú, de Correpi, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos para la despedida.